Bienvenido a su programa Explero Experto, tu canal que te conecta con líderes y expertos globales que impactan la industria, la economía y la sociedad. Seguimos este programa con Mario García González, ingeniero de petróleo y experto en geoquímica del petróleo. Estamos tratando el tema de petróleo en República Dominicana y en este episodio vamos a tratar sobre el tema de la modelación geoquímica de las cuencas sedimentarias en la República Dominicana. Saludos, Mario, nuevamente. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Una pequeña corrección. Yo soy geólogo, no ingeniero. Ingeniero geólogo, Sí, experto geólogo. en geoquímica del Sí. petróleo. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias. Don Mario nos visita desde la Universidad Industrial de Santander de Colombia, nuestro hermano país. Muchas gracias. Pues, don Mario, estamos hablando de que se hizo una investigación científica liderada por la Refinería Dominicana de Petróleo en compañía de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y también el apoyo técnico-científico de la Universidad Industrial de Santander, el cual usted pertenece. Cuéntenos cuál es el propósito de esa investigación a manera general. Bueno, el propósito de la investigación que usted acaba de mencionar fue evaluar el potencial de petróleo y gas que tiene República Dominicana. Ese fue en cortas palabras. En corta palabra, entonces, dentro de ese potencial, para hacer esa evaluación, se hizo un modelamiento geoquímico en una dimensión. ¿De qué trata un modelamiento geoquímico, don Mario? Bueno, un modelamiento, como su palabra le dice, un modelo quiere decir reconstruir las condiciones físicas y químicas en los cuales se genera petróleo y gas en el subsuelo de una cuenca. Entonces, nosotros modelamos en profundidad, temperatura y tiempo geológico, y lo mismo que el tipo de materia orgánica, las condiciones en las cuales se puede generar petróleo o gas. Y ese modelamiento se hizo entonces tomando en cuenta la variable temperatura, Se hace teniendo en profundidad. cuenta la información estratigráfica que nos da espesor de las formaciones, edad geológica de las diferentes formaciones geológicas, también tomamos en cuenta la temperatura, variables como el flujo de calor en la isla. Con estas variables nosotros eh, hacemos este modelo geoquímico de generación de petróleo y gas en las diferentes cuencas. Entonces, en este informe de Refidonza, ¿no? Se habla entonces de este modelamiento y entendemos que esas informaciones parten de unos registros eléctricos de pozos, ¿no es cierto? ¿Cuántos pozos se tomaron en cuenta y por qué se les seleccionaron esos pozos? Nosotros seleccionamos de los 100 pozos que aproximadamente se han perforado en la isla, tomamos 4 pozos, básicamente porque tenían una buena información. Entonces eran pozos representativos de cada una de las cuencas que se estudiaron en este informe, o sea, un pozo para la cuenca Asua, San Juan, Enriquillo, Cibao. Eso fue lo que se hizo. Entonces, esos pozos tenían información completa y con la calidad que se espera para este tipo de modelamiento, don Mario. Sí, teníamos la información eh, necesaria para poder adelantar este tipo de estudios. Entonces, a partir de ese modelamiento, ¿qué información, qué herramienta, qué utilidad nos da tener el modelamiento de cada una de estas cuentas? ¿Eso se hace por separado o un modelo global para toda la isla? ¿Cómo es el resultado No, de este estudio? para cada cuenca, con base en la información de los pozos, primero hacemos algo que se llama la reconstrucción de la historia de subsidencia o de enterramiento de la cuenca. Es decir, cuál fue la tasa o la rata de subsidencia que las cuencas van hundiéndose en la corteza terrestre. En la medida en que la cuenca se hunde, se va rellenando de sedimentos. Entonces se reconstruyó primero la historia de subsidencia. Posteriormente se hace otro modelo que es cuál es el incremento, cómo es que ha variado la temperatura de las formaciones en la medida en que se hunden, ¿sí? Eso se llama la reconstrucción de la historia
termal. Es básicamente saber a qué temperatura, ¿Y en a qué qué profundidad? profundidad fue sometida una roca específica en el Exactamente. tiempo, en este caso, millones de años, ¿no es cierto? Sí, son millones de años, son historias que están desde el Paleoceno, desde el Cretáceo superior, es decir, de hace 80 millones de años hasta la actualidad, y reconstruimos la historia de enterramiento y la historia termal, y posteriormente la parte final del modelo es que tenemos una materia orgánica, en este caso formaciones sombrerito y trinchera, en los cuales entonces, de acuerdo a las características geoquímicas de esa materia orgánica, podemos predecir o explicar, extrapolar en el pasado, o en qué momento del tiempo geológico y a qué profundidad es que se inició la generación de petróleo, ¿sí? Y posteriormente la de gas. Pero parece entonces, don Mario, que esa es una información importante la que usted está mencionando, con el tema de saber a qué profundidad y en qué tiempo se generó el Sí, petróleo en República Dominicana. claro, claro que sí. Esto es muy importante porque primero nos da, sabemos entonces cuál sería el rango de profundidad de los pozos que habría que hacer en la isla, y también cuáles son las estructuras geológicas que son más prospectivas, ¿sí? Es decir, que entonces esa información puede servir incluso para revisar los programas antiguos de los pozos que se hicieron anteriormente y ver por qué tuvieron los resultados que tuvieron. Sí, claro que sí. Se puede, con este tipo de modelos geológicos, se pueden validar algunos prospectos, algunos pozos, la localización de ellos, y se puede explicar mm, qué áreas, por ejemplo, no son prospectivas. ¿Qué áreas son o no son? ¿No? Sí, cuáles son las áreas prospectivas y lo mismo, cuáles son las áreas no prospectivas. Don Mario, usted hablaba de estructuras, ¿no? Y también hablaba de dos formaciones. Le voy a agregar la formación Arroyo Blanco, ¿no? Eh, Estas tres formaciones, formación Trinchera, formación Sombrerito y también la formación Arroyo Blanco, ¿cuál es su importancia en el sistema petrolífero potencial, ¿no? Sistema petrolífero en República Dominicana. Estas formaciones son formaciones que esencialmente son unas interestratificaciones de calizas con areniscas. Ellas cumplen un multipropósito. Estas formaciones tienen características tanto de roca generadora como de roca reservorio. La roca generadora, porque son, como le expliqué en el anterior programa, son rocas que se formaron a partir de arrecifes. En estos arrecifes se generó o se generaba, al igual que hoy en día, gran cantidad de materia orgánica que queda atrapada. A su vez, en los poros de estos arrecifes, eventualmente se puede acumular el petróleo y o el gas. Y también hay unas intercalaciones de arcillas que, digamos, pueden atrapar este petróleo, estos hidrocarburos, evitando que escapen hacia la superficie. Entonces, estas formaciones tienen ese carácter multipropósito, ¿sí? Encontramos eh, que cumplen las condiciones de los elementos del sistema petrolífero. Estuve leyendo que en este informe que se presenta, la formación Trinchera hace el rol de un sello regional a lo largo de la isla. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, el sello, o sea, una vez que el petróleo se genera, el petróleo normalmente, debido a que tiene baja densidad, sobre todo, y es como el gas, él comienza por diferencia de densidades, debido a que es más liviano que las rocas, que el agua, comienza a migrar hacia la superficie del terrestre y normalmente se incorpora, se puede incorporar en el océano o se puede incorporar finalmente en la atmósfera, donde se oxida. Eso es un proceso natural. Cuando existe una roca sello, evita parcialmente que todo este petróleo de hidrocarburo migre y llegue a la superficie terrestre. Entonces, eso es la importancia de tener una roca sello. Entonces, volviendo al concepto de sistema petrolífero, en el sistema petrolífero tienen que estar los tres elementos: una roca generadora, una roca reservorio y una roca sello.
Lo que hemos identificado en este primeros resultados es que en las cuencas, en las 4 cuencas, existen estos 3 elementos. Eso es importante, ¿no? Y en el caso de la cuenca Enriquillo, el informe destaca unos intrusivos volcánicos que de una manera u otra pudieran afectar las lecturas de los análisis. ¿Qué papel pudieran o no pudieran jugar estos intrusivos volcánicos? Sí, en la isla se destaca la presencia de cuerpos volcánicos, o sea, rocas volcánicas que afectan no solamente a la cuenca de Enriquillo, sino también a la cuenca de Aso y de San Juan. Entonces, cuando hay una secuencia sedimentaria y es atravesada por, por rocas volcánicas, hay un calentamiento de estas rocas que están a más de 500, 1000 grados centígrados y van a calentar las rocas circundantes. Entonces, pueden, digamos, sobrecalentar las rocas, haciendo que parte del hidrocarburo que está, el hidrocarburo líquido, se convierta a gas. Si es muy alto el calentamiento, este metano se va a convertir a CO2. Don Mario, entonces el tema de la cuenca de Enriquillo con una prospección de gas, tiene que ver es un poco esa temperatura con esos intrusivos volcánicos. No, básicamente el principal efecto es que la cuenca de Enriquillo es tal vez la más profunda, ¿sí? El efecto, digamos, de estos intrusivos volcánicos es un efecto muy local, Muy local. ¿sí? Entonces, a pesar de que esos intrusivos volcánicos están localizados en la cuenca, no se ha comprobado de que sea el factor predominante para esa generación de gas. No, eso fue algo que se pensó en un inicio, pero los modelos indican que básicamente con el flujo de calor que se presenta en esta zona del Caribe, que se ha estudiado en múltiples estudios, fue suficiente para generar condiciones de temperatura que generaran o que permitieran la generación de Pero hidrocarburos. entonces es un hallazgo positivo de este estudio, Sí, claro, sí. porque ya descarta que sea esa generación de petróleo sea un evento local, sino que se debe a que hay un sistema petrolífero amplio que está funcionando. Sí, sí, claro. No es por el fenómeno de intrusivos o de diques volcánicos, no es por eso, es un fenómeno de flujo de calor regional óptimo para la generación de Así hidrocarburos. como pasa en otros países de la región, ¿no? Sí, así como pasa, por ejemplo, en el norte, digamos, de aquí del Caribe, el flujo de calor promedio es de 60 milivatios por metro cuadrado. Es un flujo pues, normal para zonas oceánicas y que es suficiente para este propósito. Mario, entonces, profundizando un poquito sobre los resultados de la modelación geoquímica del sistema de petróleo en República Dominicana, ¿a qué profundidades promedio? Sabemos que de una cuenca a otra varía esa profundidad, pero ¿a qué profundidades estamos hablando que se generó ese petróleo? En términos generales, la profundidad de generación de hidrocarburos está alrededor de los 2 kilómetros, ¿sí? Entre 2 y 3 kilómetros, entre 2 y 4, o sea, 2 kilómetros para petróleo y alrededor de los 3 y 4 kilómetros para gas. Don Mario, entonces, estas investigaciones de modelamiento geoquímico, ¿cómo pudieran mejorarse? ¿O están totalmente calibrados los modelos? Los ¿Los datos modelos, fueron los suficientes? modelos se calibraron con los datos de reflectancia de vitrinita y con los datos de pirólisis Roqueval, o sea, eh, de las 4 cuencas, 3 modelos están calibrados con datos independientes, datos de laboratorio. En la cuenca Enriquillo no fue posible calibrar porque no teníamos muestras. ¿Y cómo mejorar esto, don Mario, entonces? Hay que volver a la cuenca, hay que hacer una nueva campaña de muestreo y esperar encontrar muestras que nos permitan medir estos parámetros que se denominan reflectancia vitrinita, que a su vez entonces nos permitirían modelar, calibrar el modelo. Calibrar el modelo. Mm. Y los datos que existen
sobre pozos, esas muestras de pozos que existen, esos registros de pozos que están, ¿no?, almacenados, cómo pudieran mejorar también, agregar valor Sí, a este claro, modelado. sí. Es importante tener acceso a estas muestras de pozo que tienen un valor muy grande y con base en estas muestras someterlas a análisis, todo tipo de análisis, con el objeto de obtener datos que nos permitan entonces calibrar estos modelos. Entonces, don Mario, estamos hablando de modelamiento geoquímico de esta cuenca sedimentaria que nos indican que esa roca generadora fue sometida a los niveles de temperatura adecuados, a la profundidad que se esperaba, ¿no? Y, y que hay parámetros que indican que estamos hablando de un sistema petrolífero activo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, básicamente los modelos de ASUA de San Juan de Cibao están calibrados, o sea, están calibrados con datos independientes que confirman que existen condiciones de temperatura para la generación de hidrocarburos. Entonces, este modelo también nos dice a qué profundidad se generó Sí, y a qué temperatura fue sometida y en qué edad geológica sí. se produjo ese proceso. Ese proceso de generación es relativamente joven aquí. Esos procesos de generación son del Mioceno, o sea, estamos hablando de 20 millones hasta la actualidad. Y pudiera entonces esos estudios validarse en los resumaderos, con el crudo que se está generando en superficie, que está migrando. Claro, como es el caso de ASO. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, don Mario. Este capítulo sobre modelamiento geoquímico ha traído luz, ¿no?, a los avances de estas investigaciones. Ya hemos visto a qué profundidad se generó, a qué temperatura fue sometida, temas de la reflectancia de la britinita, sobre todo el calor, ¿no? El calor que es fundamental para que se dé ese proceso de transformación de materia orgánica, ya sea en crudo o en gas. Hemos visto que tenemos prospectividad en la cuenca de Asua, en la cuenca de San Juan, Enriquillo y el Cibao. Muchísimas gracias y seguimos con el próximo capítulo donde vamos a hablar de esos volúmenes de petróleo y gas que se han estimado en este estudio científico encabezado por la Refinería Dominicana de Petróleo, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y el acompañamiento científico técnico de especialistas como Mario García González de la Universidad Industrial de Santander. Sigamos y veamos los resultados de esta investigación en el siguiente capítulo.